Vamos a comenzar entonces con la intervención de hoy. Bueno, pues hoy voy a hacer una referencia a Nietzsche, una referencia. No voy a explicar Nietzsche, faltaría más, necesitaría semanas o meses para explicar a Nietzsche o a cualquier otro filósofo. Voy a hacer una reflexión que viene al hilo de lo que estamos viendo. Y en realidad, lo que voy a hacer es comentar dos textos de Nietzsche. Hay una aportación magnífica que a la gente ha tenido una acogida muy buena, que es el texto de Denis, y también el esquema facilitador que nos ha puesto Miriam. Le agradezco mucho también ambas cosas. Entonces eso supongo que lo tenéis en cuenta. Yo solamente voy a iluminar dos cuestiones, nada más. Y luego hablamos. Pero vamos, yo para iluminar dos cuestiones, sabéis que me puedo tirar media hora o una hora, o sea que espero ser lo más ordenado posible, lo más austero posible. Yo ponía en ese apunte que tenéis que si queremos entender algo de los avatares del pensamiento en el siglo pasado y en la actualidad, resulta imprescindible la lectura de Nietzsche. Nietzsche es un autor que, a pesar de su complejidad, yo creo que puede ser entendido por todos, al menos en sus aspectos fundamentales. Estamos ante un autor que tiene partidarios y acérrimos que afirman que es el filósofo más importante del siglo XIX y que la repercusión en el siglo XX de autor y de sus numerosos escritos es capital. Para mí, Nietzsche fue un adelantado en la crítica de la civilización occidental. Plantea cuestiones que, estemos de acuerdo o no, son cruciales para entender nuestra época y la historia de Occidente. Y ninguna persona culta debería quedar al margen de ellas. Quiero decir que a los autores hay que conocerlos porque en tanto personas cultas y en personas interesadas, siempre esto nos aporta. No es que haya que conocer solo a aquellos de los que somos partidarios. Por ejemplo, uno de los grandes anatematizados es Carlos Marx, pues toda persona culta debería conocer las cuestiones fundamentales del pensamiento de Marx y ser capaz de discernir cuál ha sido su aportación a nuestra época. Por ejemplo, también sería muy interesante distinguir qué significa Marx, qué significa filosofía marxiana, qué es marxismo, qué es comunismo, qué diferencias hay, porque no es lo mismo. Muy bien. La primera cuestión que yo señalo en ese apunte es la relación que hay entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que ya se plantea en su primera obra, El nacimiento de la tragedia. Aquí hay gente que sabe más que yo de Nietzsche. Yo sé que han estado trabajando mucho. Denis y Miriam, no en vano tienen ambas la foto de Nietzsche detrás, como si fuera la de su abuelo. Yo también tenía la foto de otro que para mí era como mi abuelo, que era Giuseppe Peano, así que lo entiendo. Por lo tanto, yo no voy a entrar. Ellas incluso podrán, en las intervenciones que hagan, podrán aclarar cosas, profundizar, ampliar. Por eso voy a intentar dejar espacio. Nietzsche ya sabéis que era un filólogo, aparte de filósofo. Ser filósofo no implica no ser un filólogo. Freud se lo conoce como, era un médico, pero se lo conoce como fundador del psicoanálisis, pero también es un filósofo. O sea, no hay que elegir realmente qué es como más importante. Según Nietzsche, en esta obra que es El nacimiento de la tragedia, en nuestra cultura se ha privilegiado lo apolíneo en detrimento dionisíaco. Y si a eso añadimos que ese privilegio de lo apolíneo
ha sido pasado por el filtro de la religión y se ha unido a destacar como importante privilegiar también el alma sobre el cuerpo, tenemos la cuestión servida. Hola, Arancha. Tenemos la cuestión servida. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un temazo, ¿eh? Yo lo voy a meramente indicar, porque en función de las intervenciones vuestras, si es necesario, la próxima sesión le dedicaremos a alguno de estos puntos. Os habrá sorprendido que en el texto que mandé yo utilizo un término, entre comillas, que le llamo buenismo. ¿Qué habrá querido decir Eduardo con esto de buenismo? Bueno, buenismos son como posiciones aparentemente buenas. Por ejemplo, todos tenemos que amarnos, todos tenemos que ser amigos, todos tenemos que amar hasta a nuestros enemigos, ya verás que todo va a salir bien. O sea, el buenismo es como una tendencia de esta especie de pensamiento positivo que está adquiriendo cierta entidad en nuestra cultura actual, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no todas las actitudes buenistas y no todo aquello bueno que se persigue es bueno de verdad. Porque eso que se puede considerar bueno, está teñido de ideología y también está tamizado por muchos prejuicios. Hago un ejemplo, no me estoy metiendo en política. La actual presidenta de Madrid, he explicado a los de afuera más o menos de qué va la cosa, se considera defensora de la libertad contra la dictadura social comunista que gobierna España. La primera noticia que tenéis que en España gobierna una dictadura social comunista, me imagino, ¿no? Bueno, pues esto lo dice convencida aparentemente. Bueno, está muy bien defender la libertad, es bueno defender la libertad. El problema es que aquí no se está, habría que ver qué se entiende por libertad. Entonces, ese buenismo de lo apolíneo ha sido un poco la vertebración de Occidente, sobre todo en términos de la ética y de la moral y de la filosofía. Está bien amarnos los unos a los otros, por supuesto que está bien. Pero Freud dirá, en El malestar de la cultura, a lo mejor la semana que viene ponemos un texto al respecto, o creo que ya algo habíamos comentado, que él no tiene por qué, le parece absurdo amar a los enemigos. Dice, yo no, mis enemigos, no, ya creo que lo comentamos la semana pasada. Yo en todo caso, yo amo a los que me amen, pero amar a mis enemigos para nada, lo dice Freud, ¿no? Que es otro de los maestros o filósofos de la sospecha. El problema es que esa búsqueda de lo apolíneo, que está muy bien, apolíneo viene de Apolo, Apolo significa el equilibrio, la búsqueda, la arete o la virtud en el mundo clásico como la armonía y el equilibrio. Y por supuesto que eso está muy bien buscarlo. Ejemplo, la arquitectura griega, que es el Partenón, la Venus de Milo. Esto es la armonía, el equilibrio, y está muy bien. Pero no todo en la vida es ese tipo de armonía o equilibrio. Está lo dionisíaco. Lo dionisíaco es, de alguna manera, es precisamente la ruptura de ese equilibrio, es la dispersión, es aquello que presenta un dinamismo especial, porque lo apolíneo tiende a lo estable y lo dionisíaco tiende a lo inestable, por decirlo de alguna manera. Pero los griegos interpretan, o mejor dicho, actúan, viven correctamente ambas posibilidades de lo apolíneo y lo dionisíaco. El problema ha venido en Occidente a partir de una cierta cristianización de lo apolíneo y por lo tanto una anatematización de lo dionisíaco, como que es lo malo, la carne, los instintos, el infierno, todo este tipo, el diablo y todo este tipo de cosas.
Los griegos, que su concepto de la virtud es precisamente aretes en griego, ¿no? La búsqueda de ese equilibrio, saben muy bien que ellos tienen que rendir atributo a Dioniso, Dionisos o Dionisio, Dionisos en griego, porque es lo que nos permitirá realizar una catarsis y obtener la necesidad, la serenidad necesaria para realizarnos en el ideal apolíneo. Y de ahí hay dos testimonios culturales, hay más, que nos ilustran a los que venimos unos cuantísimos siglos después, en qué consiste estas catarsis dionisíacas. Una de ellos, por ejemplo, es los festivales orgiásticos, de culto a Dionisos, y luego para los romanos era Baco, que en realidad los festivales orgiásticos no son sino la fiesta para disfrutar del trabajo del campo, de la cosecha, es la época de la cosecha. Y los productos mediterráneos, en la agricultura mediterránea de estos países, que tanto España como Grecia y Italia, y todas estas cuestiones, todo lo que era la antigua koiné, o sea, Grecia navega el Mediterráneo y fija colonias en distintos sitios. En España, por ejemplo, tenemos entre otras a Emporion, ahora es la Ampuria, es la Ampuria, el famoso Emporion, están las ruinas ahí. Eso es el Ampurdán, se llama ahora en Cataluña, de ahí era Dalí, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pues era cultura griega. Y luego esos mismos lugares de cultura griega, esos mismos sitios, pues son ocupados por los romanos, ¿no? Entonces, estos festivales orgiásticos tienen que ver con las fiestas de los ciclos de la agricultura. En Mendoza, Argentina, sin ir más lejos, la fiesta de la vendimia, que se hace en otoño, realmente es para festejar la cosecha de la vid. Mendoza es una gran productora de vino. Como curiosidad, os puedo decir que durante la fiesta de la vendimia, en algunas ocasiones, yo lo he visto y lo tengo fotografiado, en la plaza principal, que no se llama Plaza Mayor, hay una plaza enorme, hay muchas plazas en Mendoza, que es la Plaza Independencia, hay unas fuentes, y por la fuente en vez de agua sale vino. Sale vino. No sé si será bebible o no, hay gente que sale vino. Y entonces tengo fotos, a ver si lo encuentro y lo puedo mandar. Entonces, en todo, y en España, las festividades de los distintos santos que hay, normalmente hay unas que son de la cosecha, después para obtener el producto del trabajo en el campo, que tanto esfuerzo ha costado, y se comparte con los demás la comida, la bebida, y también la bebida lleva a una cierta desinhibición, en donde también hay un mayor dar rienda suelta a los instintos, ¿no? Orgía no es sinónimo de sexualidad necesariamente, pero va incluida. De hecho, las festividades populares en España, hoy en día, a donde se han incorporado otros elementos que alteran la conciencia, no solo el alcohol, sino otros, drogas y demás, son auténticas orgías también sexuales. y la gente casi va a eso, ¿no? Actualmente, no en mis épocas. Y ahora por eso la gente, cuando se hace botellón y todas estas cosas, tiene algo de orgiástico, pero orgiástico artificial, orgiástico grave. Habría que hablar también de eso. Pero el sentido de la fiesta, de la orgía, es positivo. Y es catártico. ¿Por qué? Porque yo me desahogo, doy rienda suelta a mis instintos, suprimo represiones en un contexto de que está bien visto, de que no voy a ser censurado por nadie, y eso me produce un estado de serenidad que me va a permitir orientarme hacia lo apolíneo. Aquí habría que profundizar muchísimo, muchísimo. Pero con Freud puedo decir que la represión de lo que Nietzsche llama lo dionisíaco
nos trae serios problemas psicológicos, serios problemas. Ya decía yo la vez pasada, comentaba que en mi época se le llamaba neurosis, la insatisfacción, producto de la represión, ya no solo por el mero hecho de integrarnos en la cultura, sino porque además es una cultura represora donde están mal visto una serie de conductas y de actitudes que se consideran de una manera rígida, que atentan contra la moral y contra... Esto es precisamente por haber sido filtrados a través de una determinada manera de entender el cristianismo. Entonces no os extrañe que en la cultura occidental la máxima situación de excelencia sea la virginidad, por ejemplo. Bueno, que quiera optar por la virginidad no tiene por qué no optar, pero que desde luego la virginidad sea superior a otros estados normales de relación, no solo con otras personas, no solo en la línea de la procreación, que es la base, sino por el simple búsqueda del placer. Bueno, no tiene por qué ser mala, ¿no? Los que creen en Dios habría que decir, bueno, si Dios lo ha creado, los instintos sexuales por algo será, ¿no? Luego esto también viene el famoso dualismo, sobre todo neoplatónico, que ingresa en el cristianismo: el alma es lo bueno, el cuerpo es lo malo, los pecados de la carne, abandono lo que es el mundo y me encierro en oración porque es el proyecto de vida más excelso que se puede perseguir, etcétera, etcétera. Bueno, no voy contra místicos, contra anacoretas, misioneros de todo tipo. No, cada uno da rienda suelta a su espiritualidad cuando puede, pero cuando se privilegia en una cultura ciertas cuestiones que van en contra de la naturaleza humana, es peligrosísimo. Por ejemplo, la virginidad antes del matrimonio, de la cultura católica más recalcitrante, ¿no? Hasta el punto que se podía desechar años atrás, o no tantos años atrás, nuestra religión u otras que son también parecidas, se podía desechar a una mujer por el mero hecho de que se descubriera que no era virgen en el momento de su matrimonio, se la podía repudiar. Luego, claro, aparecieron técnicas de recauchutaje y de reconstitución, por decirlo, utilizando un término que se usa de recauchutaje se utiliza en los que arreglan los neumáticos, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿de acuerdo? Ahí dejamos la cuestión de esa relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Estoy seguro que tanto Denise como Miriam nos podrán, y no solo Denise y Miriam, aquí yo sé que hay mucha gente, por ejemplo María José, estoy seguro, que nos podrá aclarar algunas cuestiones, sobre todo los perjuicios para nuestra estabilidad psíquica, estas represiones. Bueno, voy a ver que se vea algo. Un término que yo aclaro en el apunte es el término de nihilismo. Simplemente lo voy a aclarar, porque por si lo utilizamos en nuestro análisis. Nihilismo viene de nihil, que en latín quiere decir nada, pero para Nietzsche sería el nihilismo la situación en la que nos encontramos, donde todo ha perdido valor, todo ha perdido sentido, y esa situación nos invade. El nihilismo genera desesperanza, nos quita fuerza. Lo más terrible de nuestra época nihilista es que nos han quitado la ilusión, no tenemos esperanza. Habría que poder en su momento quizás analizar un poco la situación actual, ver si realmente no continuamos en esa época nihilista, en esa situación nihilista que Nietzsche denuncia hace más de 120 y tantos años, 130 años. Muere en 1900,
pero ya esto lo había escrito antes, ¿no? Entonces, probablemente 130 años, 120, o más, o 150, 140, ya esa situación que constata Nietzsche es vigente. Y así como decía que la modernidad es vigente en muchos aspectos, estas posturas de crítica a la modernidad de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX siguen siendo vigentes. Y no se ha profundizado en esta crítica. Bueno, otro concepto que quiero aclarar es el concepto de superhombre. Porque luego lo conectaremos también con el concepto de voluntad de poder. Bueno, a Nietzsche se han hecho muchas lecturas. Se han hecho muchas lecturas de Nietzsche porque ha sido utilizado por distintas corrientes del siglo XX. Nietzsche no es el precursor del nazismo, para nada. Se hubiera espantado. Entonces, hay que ver qué se entiende. El superhombre, en realidad, para Nietzsche es el hombre nuevo. La verdadera regeneración que necesita el hombre actual está representada por el superhombre que estamos llamados a ser. Y esto es una manifestación clarísima del surgimiento de un hombre nuevo. Pienso que el superhombre somos los seres humanos todos juntos. Y yo ponía aquí en mi apunte, juntos somos mucho más que dos, como expresa el verso de Mario Benedetti. O sea, el hombre nuevo, el superhombre es el hombre nuevo. Un hombre que ya veremos cómo y de qué manera está más allá del bien y del mal. Un hombre que no se enreda en represiones ni es timorato. Un hombre que es decidido, que apuesta por la vida. Habría muchísimo que decir de esto. Pero el superhombre es el hombre al que estamos todos llamados a ser, porque emerge de un hombre postrado, de un hombre esclavizado por el sentimiento, que diría Freud, aplastado por la culpa, ¿no? Un hombre que no actúa por temor a equivocarse, no actúa porque en él los mecanismos de represión interna, el mayor represor lo llevamos a nosotros mismos, lo están atenazando. Fijaos lo que hemos puesto, varios puntos que hablaremos en el debate. Y ahora quiero leer dos textos en realidad, y va a ser la contribución, y los vamos a seguir comentando durante el debate. Fijaos, el primero, el texto que os lo he proporcionado. A mí me gusta mucho el comentario de textos filosóficos porque precisamente eso nos pone en contacto con las fuentes y nos impide cualquier error de falsas traducciones, de falsas interpretaciones, y que convirtamos un texto en una fake news que estábamos hablando. La única manera es ir directamente a las fuentes, ¿no? Bueno, este es un texto que también aparece, me parece, en mi libro, y ahí están todas las referencias bibliográficas, aquí no las he puesto. La primera vez que fui a juntarme a los hombres, cometí la estupidez propia de los que han vivido en soledad. La gran estupidez de hablar en una plaza pública y hablando a todos no hablé a nadie. A la noche mis compañeros fueron volatineros y cadáveres, y poco faltó para que yo mismo fuera cadáver. Mas al despuntar el nuevo día se me reveló una gran verdad. Entonces aprendí a decir, ¿qué me importa la plaza y la plebe, y el bullicio de la plebe y las orejas largas de la plebe? Hombres superiores, aprended de mí esta lección. En la plaza nadie cree en hombres superiores. Y si os empeñáis en hablar allí, daos el gusto. Pero la plebe dice, guiñando un ojo, todos somos iguales, hombres superiores, dice la plebe, guiñando un ojo. No hay hombres superiores, todos somos iguales. Hombre es hombre. Ante Dios todos somos iguales. ¿Ante Dios? Pero este Dios ha muerto. Hombres superiores, este Dios fue vuestro mayor peligro. Al bajar Él a la tumba, vosotros habéis resucitado. Solo ahora llegará el gran mediodía. Solo ahora el hombre superior llegará a ser amo. ¿Habéis entendido esta palabra, hermanos?
en su cabal significado? ¿Sois presas de sobresalto? ¿Da vértigo a vuestro corazón? ¿Se abre ante vosotros un abismo? Ea, arriba, superiores, solo ahora está de parto la montaña del porvenir humano. Dios ha muerto, viva el superhombre. Esta es nuestra voluntad. ¿De quién es este texto, Denise? Lo sabe, pues es una pregunta capciosa. Ese texto es de Nietzsche y si no me equivoco está en el Zaratustra. Exactamente, el que habla es el Zaratustra. La primera vez que fui a juntarme a los hombres cometí la estupidez propia de los que han vivido en soledad, Zaratustra, que es una contrafigura de Jesús, muy interesante. Bueno, este texto es impresionante, ¿eh? A mí hay que atreverse a decir estas cosas, pero al mismo tiempo son metáforas, porque claro, podrían ser una expresión del máximo desprecio a la gente, incluso hasta un cierto racismo, habla hasta de las orejas largas de la plebe, ¿no? Igual lo dejamos aquí y vais apuntando cosas y a ver qué supone, ¿no? Yo creo que sí, así no, yo no hago tanta interpretación. Dios ha muerto, viva el superhombre. Llamo la atención que tendríamos que, por lo menos hoy, entender bien o profundizar la metáfora de la muerte de Dios. No está hablando de la crucifixión de Jesús, ¿eh? No está hablando de eso, está hablando de la muerte de Dios. Heidegger decía que estábamos en la medianoche de la noche del mundo. Porque Dios, dice, Dios ha muerto y ni siquiera nos hemos dado cuenta. No hay mayor ausencia que aquella en donde ni siquiera se advierte esa ausencia, esa falta. La verdadera ausencia es cuando no figura ni en nuestro recuerdo. Por ejemplo, las personas que un modo de inmortalidad es recordar y tener presente a nuestros seres queridos que ya no viven. La verdadera muerte es cuando nadie te recuerda. Fijaos si lo vivos que están Platón, Aristóteles, Ocano, Nietzsche, si estamos todo el día hablando de ellos, ¿no? Está muy bien. Bueno, entonces, Dios ha muerto, estamos en la medianoche de la noche del mundo, y ya que he hablado de Heidegger, que yo a requerimiento vuestro podemos en su momento explicar estas cuestiones, en una obrita preciosa que se llama ¿Para qué ser poetas?, que está en otro libro, bueno, luego puedo dar diferencias bibliográficas. Heidegger dice, ¿para qué ser poeta en épocas de penuria?, se pregunta. Podría decir, ¿para qué ser filósofo en épocas de penuria? Podría decir, ¿para qué vivir en épocas de penuria? ¿Qué nos espera en épocas de penuria? Y Heidegger dice, en ese mismo opúsculo, en un momento dado dice, los poetas intermediarios entre los hombres y los dioses, ¿no? Como que se me dio, o sea, metáforas relacionadas con la cultura clásica, son los únicos que pueden seguir tras las huellas de los dioses que han huido. Los dioses ya no están. Dios ha muerto o Dios ha desaparecido. El mundo está sumido en la oscuridad. Pero los poetas advierten en esas tinieblas las huellas de los dioses que han huido y son los únicos que pueden seguir tras esas huellas. Y son los únicos que pueden encontrar el camino, diría yo, de salida de ese pozo negro de la historia o de esa situación de desesperanza en la que nos encontramos. Porque Dios ha muerto. Puedo anticipar brevemente que Dios ha muerto, que sí que ha muerto la esperanza, que estamos desolados, que estamos perdidos. Y hoy más que nunca, muchos aspectos, ¿eh? Parecía que todo nos llevaba a una sociedad magnífica, gracias al desarrollo de
al triunfo de la razón y al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y aquí estamos. Se ha muerto ya 1,000,000 y pico largo de seres humanos en el último año. Cuando cae un avión que se mueren 70, es un escándalo, salen todos los periódicos, pues ahora ese avión se han caído no sé cuántos, decenas y centenares de aviones. Segundo texto. ¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna, fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar: ando buscando a Dios, ando buscando a Dios? Imaginaos. Como en aquellos momentos había en la plaza muchos de los que no creían en Dios, provocó gran regocijo. «Es que se ha perdido», dijo uno de los circunstantes. «Es que se ha extraviado como cualquier criatura», exclamó otro. «Se habrá ocultado. Es que nos tiene miedo. Se ha embarcado. ¿Ha emigrado acaso?». Así gritaron todos, riendo a carcajadas ante este loco que andaba buscando a Dios con una linterna. El hombre loco se precipitó entre ellos y los fulminó con la mirada. «¿Preguntáis qué ha sido de Dios?», gritó. «Os lo voy a decir. Lo hemos matado. Lo hemos matado vosotros y yo. Todos somos sus asesinos». ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todos los horizontes, todo el horizonte? ¿Qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se desplaza ella ahora? ¿A dónde vamos? ¿Nos vamos alejando de todos los soles? ¿Nos estamos cayendo continuamente hacia atrás, hacia un costado, hacia adelante, hacia todos lados? ¿Existe todavía un arriba y un abajo? ¿No estamos vagando como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del vacío? ¿No hace ahora más frío que antes? ¿No cae constantemente la noche y cada vez más noche? ¿No es preciso ahora encender linternas en pleno día? ¿No oímos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún el hedor de la podredumbre divina? Que también los dioses se pudren. Dios ha muerto. ¿Cómo podemos consolarnos los asesinos de los asesinos? Lo más santo y poderoso que ha habido en el mundo se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿Quién nos limpia de esta sangre? ¿Hay agua que pueda borrar esta mancha? ¿Qué fiestas propiciatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros. ¿No hemos de convertirnos en dioses para parecer dignos de él? Jamás ha habido acto más grande y toda la posterioridad por obra de este acto pertenece a una historia más grande que toda historia hasta ahora habida. Dios ha muerto porque lo hemos... Bueno, esto ya está fuera. Dios ha muerto porque lo hemos matado nosotros. No lo voy a comentar, lo vais a comentar vosotros. Lo que sí yo me pregunto, ¿y esto es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo que haya muerto Dios? Parece un comentario una pregunta muy simple. Dios ha muerto, lo hemos matado nosotros. Esto significa la oscuridad y la hecatombe, aparentemente. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, voy a quedar aquí. Hay más en el apunte, pero me voy a quedar aquí para que podamos abrir si es necesario leemos alguna otra cosa, pero para abrir la participación vuestra, porque aquí hay muchas cosas. Y ojalá lo hayáis apuntado, y si no, como tenéis el texto, si por ejemplo empezamos con el primer texto y luego por el segundo, o como queráis intervenir, se puede dar eso en unos 2 minutos se lee, ¿no? Entonces tomamos un respiro de 2 minutos si queréis,
y mientras vais pidiendo la palabra, vais releyendo el texto, lo miráis, lo subrayáis y empezáis a opinar, a decir lo que pensáis, lo que os surge, lo que en fin. Si le parece bien, está